No te pago para cantar, estás despedida. Pero el hijo autista sorprende a todos con su respuesta. Ernesto Valenzuela caminaba por los pasillos de su mansión en Lomas de Chapultepec cuando escuchó una voz femenina canturreando suavemente. El empresario de 42 años, conocido por su rigidez y control absoluto sobre todos los aspectos de su vida y negocios, sintió una ola de irritación apoderarse de su pecho. La empleada cantaba bajito una antigua canción de cuna mientras arreglaba con cuidado el cuarto de su hijo Mateo, de 8 años, cuando Ernesto irrumpió por la puerta con el rostro rojo de ira, gritando que no le pagaba para cantar y que estaba despedida inmediatamente. Laura Mendoza, de 34 años, se detuvo abruptamente en medio de la melodía, sus manos aún sosteniendo la almohada que estaba acomodando en la cama especial adaptada. Sus ojos cafés se abrieron de sorpresa y miedo mientras intentaba procesar las palabras ásperas que acababa de escuchar. «Señor Ernesto, yo solo estaba...» «No quiero explicaciones», cortó bruscamente. «Esta casa no es un escenario. Te contraté para cuidar a mi hijo, no para dar espectáculos musicales». Desde un rincón del cuarto, en su silla de ruedas negra y gris, Mateo Valenzuela observaba todo en silencio. El niño, que llevaba una playera beige sencilla, tenía cabello castaño claro y ojos que rara vez mostraban expresión. Desde que nació, Mateo nunca había pronunciado una sola palabra. Diagnosticado con autismo severo, pasaba la mayor parte de los días inmóvil, mirando al vacío o balanceándose en movimientos repetitivos. «Por favor, señor, déjeme explicar», intentó Laura nuevamente, con la voz temblorosa. Mateo se calma más cuando... «Basta», rugió Ernesto haciendo que ella diera un paso atrás. «No tolero empleados que creen que pueden hacer lo que quieran en mi casa. Toma tus cosas y vete ahora mismo». Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Mateo, que había permanecido completamente inmóvil en su silla por más de una hora, de pronto tensó todos los músculos de su cuerpo. Sus pequeños puños se cerraron con fuerza y por primera vez en sus 8 años de vida, gritó una palabra con toda la fuerza de sus pulmones. «¡No!». El grito fue tan fuerte e inesperado que tanto Ernesto como Laura quedaron paralizados. La voz del niño resonó en las paredes del espacioso cuarto, un sonido que nunca se había escuchado en esa casa. Ernesto sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «Mateo», susurró Laura, sus ojos llenándose de lágrimas de asombro. Pero la sorpresa duró solo unos segundos. Mateo comenzó a agitarse violentamente en la silla, tratando de levantarse con una fuerza que nadie sabía que tenía. Sus ojos, normalmente vacíos, ahora brillaban con una intensidad aterradora. «¡No te puedes ir!», volvió a gritar, las palabras saliendo atropelladas y desesperadas. «¡Laura! ¡Laura!». Ernesto retrocedió, completamente impactado. En 8 años de vida, su hijo nunca había mostrado una reacción emocional tan intensa, mucho menos dicho el nombre de alguien. «¿Cómo sabe tu nombre?», le preguntó Ernesto a Laura con una voz más débil de lo que pretendía. Antes de que ella pudiera responder, Mateo logró levantarse de la silla de ruedas. Sus piernas, que los doctores dijeron que probablemente nunca tendrían fuerza suficiente para sostenerlo adecuadamente, lo mantuvieron de pie por unos segundos temblorosos. Dio 2 pasos tambaleantes hacia Laura antes de caer de rodillas al suelo. «¡No te vayas!», repitió, golpeando ahora sus manos contra el piso de madera. «¡Canta! ¡Canta la canción de la mariposa!». Laura se arrodilló inmediatamente junto al niño, ignorando por completo las órdenes de Ernesto. Instintivamente, comenzó a canturrear la misma melodía que entonaba cuando fue interrumpida. «Mariposa pequeñita, vuela, vuela sin parar». En el momento en que las primeras notas salieron de su boca, Mateo dejó de forcejear. Su respiración, que era agitada e irregular, comenzó a calmarse. Se sentó en el piso y apoyó la cabeza en el hombro de Laura, algo que nunca había hecho con ningún otro ser humano, incluyendo a su propio padre. Ernesto observaba la escena sin poder procesar completamente lo que veía. Durante años había intentado todas las terapias, todos los tratamientos, todos los métodos posibles
para establecer algún tipo de conexión con su hijo. Médicos, psicólogos, terapeutas especializados en autismo, todos habían fallado en provocar cualquier respuesta significativa de Mateo. Y ahí estaba una simple empleada logrando no solo que su hijo hablara, sino también demostrara afecto físico y emocional. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. ¿Cómo es esto posible?, murmuró Ernesto, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Laura continuó cantando suavemente, mientras Mateo permanecía recostado en ella. Sus ojos finalmente mostraban paz. Ella podía sentir la tensión abandonando el cuerpecito del niño gradualmente. «Señor Ernesto», dijo en voz baja sin dejar de acariciar el cabello de Mateo, «necesito explicarle algunas cosas». «Dígame», respondió él, su voz aún cargada de sorpresa y confusión. Luis no es no verbal como todos piensan. Simplemente no encontraba una razón para hablar. En las últimas semanas ha comenzado a murmurar palabras cuando estamos solos. Ernesto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo así? ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque usted nunca preguntó», respondió Laura con una honestidad dolorosa. «Usted llega a casa tarde, siempre en el teléfono con negocios. Luis cena solo en la cocina conmigo mientras usted trabaja en la oficina». La verdad en las palabras de Laura golpeó a Ernesto como una avalancha. Realmente no sabía casi nada sobre la rutina diaria de su hijo. Después de que su esposa María falleció en un accidente automovilístico hace 3 años, Ernesto se había sumergido por completo en el trabajo, usando los negocios como una forma de escapar del dolor y de la responsabilidad de criar a un hijo con necesidades especiales solo. «Come mejor cuando canto», continuó Laura, «y duerme toda la noche cuando le canto la canción de cuna antes de irme. Antes de eso se quedaba despierto hasta la madrugada, gritando y lastimándose». Ernesto recordó las noches en que lo despertaban los gritos de Luis, pero siempre asumió que eran parte de su condición. Nunca les había preguntado a las empleadas si había alguna forma de calmar al niño. «Papá», dijo Luis de repente, levantando la cabeza del hombro de Laura para mirar directamente a su padre. «¿Por qué estás enojado con Laura?». La pregunta simple y directa hizo que Ernesto se arrodillara también. Ver a su hijo mirándolo directamente a los ojos y haciendo una pregunta coherente era algo que nunca pensó que experimentaría. «Yo no sabía que podías hablar, Luis». «Siempre hablo con Laura», respondió el niño como si fuera obvio. «Ella escucha cuando hablo bajito». Laura sonrió entre lágrimas. «Es cierto. Luis tiene una voz muy suave. Me cuenta sobre los libros que le gustan, sobre los dibujos que ve en la tele, sobre los sueños que tiene». «¿Habla de sueños?», preguntó Ernesto incrédulo. «Ayer me contó que soñó que mamá volaba como una mariposa en el jardín», dijo Laura con dulzura. «Por eso empecé a cantarle la canción de la mariposa». Ernesto sintió que se le cerraba la garganta. Luis recordaba a su madre. No solo recordaba, sino que soñaba con ella. Todo este tiempo su hijo había estado procesando la pérdida de su madre de una manera que nadie había notado. «Mateo», dijo Ernesto, tratando de mantener la voz firme. ¿Tú extrañas a mamá?» El niño asintió lentamente. «Ella también me cantaba, pero dejó de cantar cuando se fue al cielo». Las lágrimas que Ernesto había reprimido por 3 años finalmente comenzaron a caer. Había estado tan concentrado en manejar su propio dolor que nunca había considerado cómo Mateo estaba enfrentando la pérdida de su madre. «Laura canta como mamá cantaba», continuó Mateo. «Por eso me gusta ella». Ernesto miró a Laura con ojos completamente diferentes. Esta mujer no era solo una empleada que estaba haciendo su trabajo. Sin que nadie se diera cuenta, se había convertido en una figura materna para Mateo, llenando un vacío que él ni siquiera sabía que existía. «Laura», dijo con la voz ronca por la emoción, «¿cuánto tiempo hace que Mateo habla contigo?» «Aproximadamente 1 mes», respondió ella. Empezó con palabras sueltas, luego frases cortas. Esta semana comenzó a hacer preguntas sobre su madre.
¿Y por qué no me lo dijiste antes? Laura dudó un momento antes de responder. Porque cada vez que intentaba hablar con usted sobre Mateo, usted decía que estaba ocupado y que yo solo debía seguir las instrucciones médicas. Ernesto recordó varias ocasiones en las que Laura había intentado hablarle de Mateo y él la había despachado rápidamente. En su mente, ella era solo una más en la larga lista de cuidadoras que había contratado. ¿Cuántas cuidadoras trabajaron aquí antes que tú?, preguntó. 17, respondió Laura sin dudar. Doña Consuelo de la cocina me contó que ninguna duró más de 2 meses. ¿Y por qué te quedaste tú? Laura miró a Mateo, que había vuelto a apoyar la cabeza en su hombro. Porque él necesitaba a alguien que realmente lo escuchara. Y porque yo también lo necesitaba a él. ¿Cómo así? Perdí a mi hijo Luis hace 2 años, dijo Laura en voz baja. Tenía la misma edad que Mateo cuando ocurrió el accidente. Cuidar de Mateo me ayuda a sentir que todavía puedo ser madre de alguna manera. Ernesto sintió que estaba viendo a Laura por primera vez. No era solo una empleada haciendo su trabajo por dinero. Era una madre que había perdido a su hijo y había encontrado una forma de canalizar su amor maternal cuidando de Mateo. Laura, dijo, con la voz cargada de remordimiento, te pido disculpas. Te pido disculpas por haberte gritado, por haberte amenazado con despedirte, y sobre todo por no haber reconocido el trabajo increíble que estás haciendo con Mateo. ¿Papá no va a correr a Laura?, preguntó Mateo levantando la cabeza nuevamente. No, Mateo, Laura se quedará con nosotros, respondió Ernesto, mirando directamente a los ojos de su hijo. De hecho, me gustaría hablar con ella sobre cómo podemos ayudarte aún más. Mateo sonrió, una sonrisa genuina y radiante que Ernesto no veía desde hacía años. ¿Puedo seguir cantando?, preguntó Mateo a Laura. Claro que sí, mi amor, respondió ella, besando la parte superior de su cabeza. Quiero aprender a cantar la canción de la mariposa para papá, dijo Mateo mirando a Ernesto. Así él también estará feliz como yo. Ernesto se acercó a los dos y por primera vez en 3 años abrazó a su hijo. Mateo no se encogió ni se apartó como solía hacer. En cambio, abrió los brazos para incluir a su padre en el abrazo. En ese momento, Ernesto se dio cuenta de que había pasado 3 años intentando arreglar a su hijo, cuando en realidad lo que Mateo necesitaba era simplemente ser escuchado y amado exactamente como era. Durante las semanas siguientes, la dinámica en la casa Valenzuela cambió por completo. Ernesto comenzó a llegar a casa más temprano, interesado en participar en la rutina de Mateo. Descubrió que su hijo tenía preferencias muy específicas. Le gustaba la plastilina amarilla, adoraba ver documentales sobre animales y tenía una memoria extraordinaria para las letras de las canciones. Laura sugirió que Ernesto participara en las sesiones de música diarias con Mateo. Al principio dudoso, Ernesto pronto descubrió que cantar con su hijo no solo era terapéutico para Mateo, sino también para él mismo. Las canciones se convirtieron en una forma de conectarse emocionalmente. «Papá, ¿sabías que las ballenas cantan como nosotros?», preguntó Mateo una tarde mientras veían un documental. «No lo sabía», respondió Ernesto genuinamente interesado. «¿Cómo lo descubriste?». «Me lo contó Laura. Ella sabe muchas cosas sobre animales que cantan». Ernesto miró a Laura, quien estaba organizando los juguetes de Mateo en un rincón de la habitación. Había descubierto que ella había estudiado pedagogía antes de casarse y tener Luis, y que tenía un conocimiento impresionante sobre desarrollo infantil. «Laura», dijo, «¿has pensado en volver a estudiar? Tal vez hacer una especialización en educación especial». Ella dejó lo que estaba haciendo y lo miró sorprendida. «Me encantaría, pero no tengo cómo pagar un curso así». «¿Y si yo financio tus estudios?», sugirió Ernesto. «A cambio, podrías aplicar todo lo que aprendas en el desarrollo de Mateo». Los ojos de Laura se iluminaron. «¿Usted haría eso?». «Sería una inversión en el futuro de mi hijo», respondió Ernesto. «Y en el tuyo también». Mateo, que escuchaba la conversación, aplaudió. «Laura va a ser la maestra de Mateo». Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, no olvides darle like
y sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. 2 meses después, Laura estaba inscrita en un curso de especialización en trastornos del espectro autista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ernesto no solo pagó el curso, sino que también ajustó su horario de trabajo para que pudiera asistir a clases. El progreso de Mateo se hizo aún más evidente. Comenzó a formar frases más complejas, a hacer preguntas sobre todo a su alrededor y a mostrar interés por aprender cosas nuevas. Más importante aún, empezó a buscar a Ernesto espontáneamente para platicar y jugar. «Papá, ¿por qué antes siempre estabas en la oficina?», preguntó Mateo una noche durante la cena. La pregunta tomó a Ernesto por sorpresa. A pesar de todo el progreso, Mateo rara vez hacía preguntas sobre el pasado. «Creía que el trabajo era más importante que estar contigo», respondió Ernesto con honestidad. Pero estaba equivocado. «¿Estabas triste por mamá?», continuó Mateo. Ernesto miró a Laura, quien lo animó con un gesto a seguir siendo sincero. «Sí, Mateo, estaba muy triste, y pensé que si trabajaba mucho no extrañaría tanto a mamá. Pero entonces también te alejaste de mí», observó Mateo con una lógica simple pero profunda. «Es cierto, y fue un gran error. Tú eres la parte más importante de mamá que aún está conmigo». Mateo pensó un momento antes de responder. «Laura me ayudó a no estar tan triste. Ella también puede ayudarte a ti». Ernesto sonrió. Sin darse cuenta, su hijo de 8 años se había convertido en un mediador emocional, ayudando a la familia a reconstruirse. Esa noche, después de acostar a Mateo, Ernesto y Laura hablaron por primera vez como adultos, no solo como patrón y empleada. «Laura, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Claro». «¿Cómo lidias con el dolor de haber perdido a Luis?». Laura suspiró hondo. «Algunos días son más difíciles que otros, pero cuidar a Mateo me recuerda que el amor que tenía por Luis no desapareció. Solo encontró una nueva forma de existir. Nunca lo había visto así. Mateo me enseñó eso», dijo ella. «Una vez me preguntó si me ponía triste porque Luis se fue al cielo con su mamá. Cuando le dije que sí, me respondió que ellos se cuidaban mutuamente allá y que ahora nosotros teníamos que cuidarnos aquí». Ernesto sintió un nudo en la garganta. «¿Él dijo eso? Es mucho más sabio de lo que la gente cree. Solo necesitaba a alguien que tuviera paciencia para escucharlo». «Gracias», dijo Ernesto simplemente. «¿Por qué?». «Por tener paciencia conmigo también». Los meses siguientes trajeron cambios aún más significativos. Mateo comenzó a asistir a una escuela especial 3 veces por semana, siempre acompañado por Laura. Sus maestros quedaron impresionados con sus habilidades verbales y su capacidad para interactuar socialmente. «Es uno de los alumnos más expresivos que hemos tenido», comentó la coordinadora pedagógica durante una reunión. «Han hecho un trabajo excepcional en casa». Ernesto sentía un orgullo inmenso cada vez que recibía comentarios positivos sobre el desarrollo de Mateo. Pero lo que más le impresionaba era ver cómo su hijo se estaba convirtiendo en un niño genuinamente feliz. «Papá», dijo Mateo una mañana de sábado, «¿puedo mostrarte algo?». «Claro, hijo». Mateo tomó la mano de Ernesto y lo llevó al jardín de la casa. Allí, señaló una mariposa amarilla que estaba posada en una rosa. «Mira, es igual a la de la canción». Laura dijo que cuando vemos mariposas, es mamá diciendo que todo está bien. Ernesto se arrodilló junto a su hijo y observó la mariposa. «¿Y tú crees eso?». «Creo que sí», respondió Mateo, «porque cada vez que veo una mariposa, me siento feliz como cuando mamá me daba un beso de buenas noches». «¿Sabes qué, Mateo? Yo también voy a empezar a creer en eso». La mariposa voló en círculos alrededor de ellos antes de desaparecer entre los árboles. Mateo sonrió y tomó la mano de su padre. «¿Vamos a cantarle la canción de la mariposa?». «Vamos». Y allí en el jardín de la casa, padre e hijo cantaron juntos por primera vez, sus voces mezclándose en una armonía imperfecta, pero profundamente conmovedora. Laura los observaba desde la ventana de la cocina, secándose una lágrima. Doña Consuelo,
La cocinera que trabajaba en la casa desde hacía más de 10 años se acercó a ella. «Nunca había visto esta casa tan feliz», comentó la señora de 64 años. «Ese niño y su padre están completamente diferentes». «Solo necesitaban aprender a comunicarse», respondió Laura. «Y tú fuiste el puente para que eso sucediera», dijo doña Consuelo. «Salvaste a esta familia, hija mía». Laura sonrió, pero movió la cabeza. «En realidad, ellos también me salvaron a mí». Unas semanas después, Ernesto recibió una llamada inesperada de la escuela de Mateo. «Señor Valenzuela, me gustaría que viniera hoy». Mateo hizo algo extraordinario. Preocupado, Ernesto canceló sus reuniones y fue inmediatamente a la escuela llevando a Laura consigo. «¿Pasó algo?», preguntó a la coordinadora. «Sí pasó, pero algo maravilloso. Hoy tuvimos una presentación musical de los alumnos para los padres. Mateo se ofreció para cantar solo. Ernesto y Laura se miraron, sorprendidos. Mateo nunca había mostrado interés en presentarse en público. «¿Y cantó?», preguntó Laura. «No solo cantó», sonrió la coordinadora, «sino que dedicó la canción a ustedes dos. Dijo que quería cantar para su papá y para su segunda mamá». Ernesto sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Llamó a Laura segunda mamá? Sí, y cuando terminó de cantar, les explicó a todos los demás padres que Laura le enseñó que es posible tener dos mamás, una en el corazón y otra para abrazar todos los días. Laura comenzó a llorar en silencio. ¿Realmente dijo eso? Lo dijo, y no fue todo. Preguntó si podía cantar la canción de la mariposa para todos los niños que extrañan a sus papás que se fueron al cielo. ¿Y qué pasó?, preguntó Ernesto. Todos los niños cantaron con él. Fue el momento más emocionante que he presenciado en 20 años, trabajando en educación especial. Esa noche, durante la cena, Mateo contó entusiasmado sobre su presentación. «Papá, le canté a todos. Y la maestra dijo que tengo una voz bonita como la de Laura». «Estoy seguro que sí», respondió Ernesto, «y estoy muy orgulloso de que hayas tenido el valor de cantar frente a tanta gente». «No tuve miedo porque sabía que ustedes dos estaban ahí», explicó Mateo, «y porque la canción de la mariposa siempre me da valor». Laura sonrió. «¿Sabes por qué, Mateo?». «¿Por qué?». «Porque las mariposas solo existen después de que las orugas son lo suficientemente valientes para transformarse». Mateo pensó un momento. «¿Entonces yo soy como una mariposa?». «Eres exactamente como una mariposa», dijo Ernesto. «Y tuvimos la suerte de ver tu transformación». «¿Y Laura también es una mariposa?». «¿Por qué piensas eso?», preguntó Laura. «Porque estabas triste cuando llegaste aquí, y ahora siempre sonríes». La simplicidad y profundidad de las observaciones de Mateo nunca dejaban de sorprender a los adultos a su alrededor. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, no olvides darle like y sobre todo suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. 6 meses después, la vida en la casa Valenzuela había encontrado un nuevo ritmo. Ernesto había ascendido a Laura como coordinadora de cuidados especiales, reconociendo oficialmente su papel fundamental en el desarrollo de Mateo. También había reducido significativamente sus horas de trabajo para pasar más tiempo en casa. «Papá», dijo Mateo una tarde mientras armaban un rompecabezas juntos, «¿puedo preguntarte algo importante?». «Claro, hijo. ¿Crees que mamá estaría feliz de saber que Laura nos cuida?». La pregunta tomó a Ernesto por sorpresa, pero había aprendido la importancia de responder con honestidad a las preguntas de Mateo. «Creo que sí, Mateo. Tu mamá siempre quiso que fueras feliz y amado. ¿Y crees que le agradaría a Laura?». «Estoy seguro que sí». «¿Por qué?». Mateo dudó un momento antes de responder. «Porque a veces sueño que están platicando en el cielo y mamá le está diciendo gracias a Laura». Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué más pasa en esos sueños?». «Mamá dice que ahora puede estar tranquila porque sabe que tú y yo estamos bien. Y le pide a Laura que nos cuide hasta que vayamos a encontrarnos con ella otra vez». Las palabras de Mateo tocaron a Ernesto de una manera inesperada. Era como si su hijo hubiera encontrado una forma de darles permiso a todos
para seguir adelante sin olvidar a María. Esa noche, Ernesto habló con Laura sobre lo que Mateo había dicho. Está procesando la situación de una manera muy madura, observó Laura. Creo que entiende que amarte a ti y a mí no significa amar menos a su mamá. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Laura pensó cuidadosamente antes de responder. Me siento agradecida. Agradecida por haber encontrado una nueva forma de ser madre, agradecida por haberlos ayudado a reencontrarse y agradecida porque Mateo me ayudó a encontrar un nuevo propósito. Laura, dijo Ernesto, tomando valor, necesito decirte algo. ¿Qué es? No solo eres importante para Mateo, te has vuelto importante para mí también. Laura lo miró sorprendida. ¿Cómo así? Me enseñaste a ser padre de nuevo, me enseñaste a escuchar a mi hijo, a tener paciencia, a encontrar alegría en las cosas pequeñas. Cambiaste mi vida tanto como la suya. Ernesto, comenzó ella, pero él la interrumpió gentilmente. No digo esto para crear una situación incómoda, solo quiero que sepas lo agradecido que estoy por todo lo que has hecho por nosotros. Laura sonrió. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de sus vidas. Al día siguiente, Mateo hizo un anuncio durante el desayuno. Quiero hacer una fiesta, declaró. ¿Una fiesta para qué?, preguntó Ernesto. Para celebrar que nuestra familia ahora está completa. ¿Nuestra familia?, cuestionó Laura. Sí, tú, papá y yo. Y la abuelita Consuelo también, porque hace el mejor pastel de chocolate del mundo. Doña Consuelo, que estaba sirviendo el café, sonrió ampliamente. Este niño tiene buen gusto, dijo, despeinando cariñosamente el cabello de Mateo. Pero Mateo, Ernesto dijo con cuidado, tú entiendes que Laura tiene su propia familia también, ¿verdad? Mateo se quedó pensativo un momento. ¿Laura puede tener dos familias, como yo tengo dos mamás? La lógica simple de Mateo nuevamente sorprendió a los adultos. Los niños tienen una habilidad natural para entender conceptos complejos de una forma mucho más sencilla que los adultos. Creo que sí, respondió Laura, si todos están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, dijo Mateo inmediatamente. ¿Y tú, papá? Ernesto miró a su hijo, luego a Laura y finalmente a doña Consuelo, que sonreía alentadoramente. Yo también estoy de acuerdo, dijo. Creo que debemos hacer esta fiesta. La fiesta se organizó para el siguiente fin de semana. Mateo insistió en ayudar con todos los preparativos, desde elegir las canciones hasta la decoración con mariposas de papel que hicieron juntos. Papá, ¿puedo invitar a mis amigos de la escuela?, preguntó Mateo. Claro que sí. ¿Y a la maestra Carmen también? Ella dijo que le gustaría conocerlos. Será un placer conocerla. El día de la fiesta, la casa estaba llena de vida como no ocurría desde hacía años. Los compañeros de Mateo corrían por el jardín, los adultos conversaban animadamente, y Mateo era claramente el centro de todo, radiante de felicidad. Mira qué sociable es ahora, comentó la maestra Carmen con Ernesto. Cuando llegó a la escuela, apenas podía ver a los ojos a los demás. Ahora es uno de los líderes del grupo. Laura ha hecho un trabajo increíble con él, respondió Ernesto. No fue solo ella, observó la maestra. Niños como Mateo necesitan estabilidad emocional en casa. Es obvio que se siente amado y seguro. Durante la fiesta, Mateo insistió en dar un pequeño discurso. Ernesto lo ayudó a subirse a una silla para que todos lo vieran. Gracias por venir a mi fiesta, comenzó Mateo con voz clara y segura. Hice esta fiesta porque estoy muy feliz. Antes no hablaba porque pensaba que nadie quería escucharme. Pero Laura me enseñó que tengo cosas importantes que decir. Todos los adultos presentes se emocionaron visiblemente por la madurez de sus palabras. Y mi papá aprendió a escucharme de verdad. Ahora cantamos juntos todos los días. Ernesto sintió que las lágrimas le brotaban. Sé que mi mamá no está aquí, pero sé que está feliz porque nosotros lo estamos. Y ahora tengo a Laura para cuidarme y enseñarme cosas nuevas cada día. Mateo miró directamente a Laura. Laura, ¿quieres ser de mi familia para siempre? La pregunta sencilla y directa dejó a todos en silencio. Laura se acercó a la silla donde estaba Mateo y lo tomó en brazos.
Ya soy de tu familia, mi amor, y siempre lo seré. ¿Y papá? ¿También quieres ser de la familia de papá? Laura miró a Ernesto, quien estaba claramente emocionado. Si él quiere, respondió suavemente. Yo quiero, dijo Ernesto con la voz ronca por la emoción. Mucho. Mateo aplaudió y gritó: Ahora vamos a cantar la canción de la mariposa todos juntos. Y así, en medio del jardín florido, rodeados de amigos y familia, todos cantaron la canción que se había convertido en el símbolo de la transformación de aquel hogar. Pasaron los meses, y la rutina de la familia Valenzuela Mendoza, como Mateo había comenzado a llamarlos, se estableció de forma natural y armoniosa. Ernesto y Laura no se apresuraron a formalizar nada, permitiendo que la relación creciera orgánicamente, siempre con Mateo como prioridad. Papá, dijo Mateo una noche antes de dormir, tengo una pregunta difícil. Puedes hacerme cualquier pregunta, hijo. Cuando sea grande y sea adulto, ¿crees que podré cantar para otros niños que necesiten aprender a hablar? La pregunta reveló una madurez y empatía que seguían sorprendiendo a Ernesto. ¿Te gustaría hacer eso? Sí, porque la música me ayudó mucho. Tal vez pueda ayudar a otros niños también. Estoy seguro que sí, Mateo. Tienes un don muy especial. Laura dijo que todos tenemos un don. ¿Cuál es tu don, papá? Ernesto pensó por un momento. Creo que mi don es aprender. Aprendí a ser un mejor padre. Aprendí a escucharte. Aprendí que el trabajo no es más importante que la familia. ¿Y cuál es el don de Laura? Creo que el don de Laura es cuidar a las personas. Tiene un corazón muy grande. Mateo sonrió. Entonces tenemos 3 dones diferentes, pero que funcionan bien juntos. ¿Cómo así? Tu don de aprender te ayuda a entender mejor a las personas. El don de Laura de cuidar hace que todos se sientan amados. Y mi don de la música hace que todos sean felices. La sabiduría de Mateo nunca dejaba de impresionar a Ernesto. Tienes razón, somos un buen equipo. Papá, ¿puedo dormir cantando hoy? Claro que sí. Mientras Mateo tarareaba suavemente su canción de cuna, Ernesto reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con un momento de enojo y casi termina destruyendo lo más preciado que tenía. Si no hubiera presenciado la reacción de Mateo ese día, si hubiera logrado despedir a Laura como planeaba, ¿dónde estarían ahora? Probablemente Mateo seguiría sin hablar. Él seguiría sumergido en el trabajo para evitar enfrentar sus emociones, y Laura estaría en otro lugar, cuidando a otra familia, sin saber el impacto transformador que podría tener en sus vidas. La vida tenía una forma misteriosa de poner a las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto. Y a veces, como en su caso, bastaba una simple canción para cambiarlo todo. Un año después de ese día fatídico, Ernesto organizó una pequeña ceremonia en el jardín de la casa. No era una boda tradicional, sino una celebración de la familia que habían construido juntos. Mateo insistió en ser el maestro de ceremonias. Hoy vamos a prometer siempre cantar juntos, anunció Mateo a los invitados presentes, y siempre cuidarnos como una verdadera familia. Doña Consuelo estaba entre los invitados, sonriendo con orgullo. La maestra Carmen también estaba ahí, junto con varios compañeros de Mateo de la escuela. Algunos empleados de la empresa de Ernesto completaban el pequeño grupo. «Papá», continuó Mateo, claramente tomando en serio su papel, ¿prometes siempre escuchar cuando Laura y yo te hablemos? Lo prometo, respondió Ernesto solemnemente. ¿Y prometes nunca más gritarle a Laura? Lo prometo. Laura. Mateo se volteó hacia ella. ¿Prometes siempre cantarme cuando esté triste? Lo prometo, mi amor. ¿Y prometes nunca irte sin avisar? Prometo que nunca me iré, respondió Laura, sus palabras cargadas de significado. Y yo prometo siempre hablarles cuando tenga algún problema, concluyó Mateo. Y prometo cantar para otros niños cuando sea grande. Después de las promesas, Mateo pidió a todos que cantaran juntos la canción de la mariposa. Mientras las voces se mezclaban en el aire de la tarde soleada, una mariposa amarilla apareció volando en círculos sobre el grupo. «¡Miren!»,
gritó Mateo emocionado. «Mamá vino a nuestra fiesta». Todos miraron hacia arriba y observaron a la mariposa danzar en el aire antes de posarse delicadamente en el rosal que María había plantado años atrás. «Creo que está aprobando nuestra nueva familia», dijo Ernesto, con la voz entrecortada por la emoción. «Estoy segura que sí», coincidió Laura tomando la mano de Mateo. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y Mateo estaba dormido, Ernesto y Laura se sentaron en el jardín a conversar. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó Laura. «¿Formalizar nuestra familia?». Ernesto sonrió. «Tengo absoluta certeza. Mateo necesita esa estabilidad, y nosotros también. A veces pienso en cómo sería diferente si realmente me hubieras despedido ese día». «Prefiero no pensar en eso», dijo Ernesto. «Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos». «Ernesto, ¿puedo hacerte una confesión?». «Claro». En los primeros días trabajando aquí, tenía miedo de acercarme demasiado a Mateo. ¿Por qué? Porque temía que el dolor de perder a Luis regresara, pero Mateo me enseñó que el amor no disminuye cuando se comparte. Al contrario, aumenta. Él me enseñó lo mismo, dijo Ernesto. Me enseñó que amarte a ti no significa amar menos a María. Guardaron silencio por unos minutos, observando las estrellas en el cielo despejado. «Laura», dijo Ernesto finalmente. «Gracias». «¿Por qué?». «Por haber salvado a mi hijo, por haberme enseñado a ser padre, por haber devuelto la música a nuestra casa». «Gracias a ti», respondió ella, «por darme una segunda oportunidad de ser madre». Desde la ventana del cuarto, Mateo los observaba desde la cama, sonriendo. No entendía del todo las complejidades de la situación de los adultos, pero sabía que era profundamente amado por dos personas que ahora formaban su familia. Antes de acostarse de nuevo, miró la foto de su madre que estaba en la mesita de noche. «Mamá», susurró, «gracias por mandar a Laura a cuidarnos. Sé que fuiste tú quien le enseñó a cantar tan bonito». Una brisa suave entró por la ventana, moviendo las cortinas con delicadeza, como si fuera una respuesta cariñosa. Mateo sonrió y cerró los ojos, tarareando bajito la canción de la mariposa hasta quedarse dormido. 2 años habían pasado desde aquella tarde transformadora. Mateo, ahora con 10 años, se había convertido en un niño completamente diferente al que Ernesto había conocido. Hablaba con fluidez, tenía amigos en la escuela, participaba en presentaciones musicales e incluso estaba aprendiendo a tocar el piano. «Papá», dijo Mateo una mañana durante el desayuno, «la maestra Carmen quiere saber si tú y Laura pueden ir a la escuela la próxima semana». «Claro. ¿Para qué?». «Quieren que cuente mi historia a otros padres que tienen hijos autistas». Ernesto y Laura se miraron, impresionados por la madurez de Mateo. «¿Quieres hacer eso?», preguntó Laura. «Sí, porque si mi historia puede ayudar a otras familias a encontrarse como nosotros nos encontramos, entonces quiero contarla». «¿Y qué vas a decir?», preguntó Ernesto. Mateo pensó un momento. «Diré que a veces la gente necesita cantar para ser escuchada, y que a veces los padres necesitan dejar de hablar para poder escuchar». La semana siguiente, en la escuela, Mateo contó su historia a un grupo de padres de niños autistas. Habló de la importancia de la música, de cómo encontró su voz y de cómo su familia se formó a través del amor y la paciencia. «Lo más importante», concluyó Mateo su presentación, «es que todos tienen algo especial que decir. A veces solo necesitamos encontrar la manera correcta de decirlo». Después de la presentación, varios padres se acercaron a Ernesto y Laura para hacer preguntas y pedir consejos. «¿Cómo descubrieron que la música funcionaría?», preguntó una madre. «En realidad, fue por casualidad», respondió Laura con honestidad. «Yo cantaba porque me calmaba, y terminó calmando a Mateo también. Cada niño es diferente, pero creo que lo importante es intentar cosas distintas hasta encontrar lo que funciona». «¿Y cuánto tiempo tardaron en ver resultados?», preguntó otro padre. «El progreso fue gradual», explicó Ernesto. «Pero lo más importante fue crear un ambiente donde Mateo se sintiera seguro para expresarse a su propio ritmo».
Después del evento, la familia Valenzuela Mendoza regresó a casa con un sentimiento de satisfacción. Mateo no solo había compartido su historia, sino que potencialmente había ayudado a otras familias a encontrar sus propios caminos. «Estoy orgulloso de ti», Ernesto le dijo a Mateo durante la cena. «¿Por qué?» «Porque tuviste el valor de contar tu historia para ayudar a otras personas. Laura siempre dice que cuando recibimos algo bueno, debemos pasarlo adelante», explicó Mateo. «Yo recibí una familia que me ama y me escucha. Ahora puedo ayudar a otros niños a recibir eso también». Esa noche, antes de que Mateo se durmiera, hizo un pedido especial. «Papá, Laura, ¿pueden cantar conmigo la canción de la mariposa?» «Claro, mi amor», respondió Laura. Los tres se sentaron en la cama de Mateo y cantaron juntos, sus voces armonizando perfectamente. Cuando terminaron, Mateo los abrazó fuerte. «¿Saben por qué me gusta tanto esta canción?», preguntó. «¿Por qué?», respondió Ernesto. «Porque me recuerda que no importa lo que pase, siempre puedo volar. Y ahora sé que ustedes dos siempre estarán aquí para ayudarme a volar». Ernesto y Laura se miraron por encima de la cabeza de Mateo, ambos con lágrimas en los ojos. Ese niño que casi perdieron por un momento de impaciencia se había convertido en el corazón de sus vidas y, más que eso, en una fuente de sabiduría e inspiración. «Siempre estaremos aquí», prometió Laura. «Siempre». «Para siempre», añadió Ernesto. «Para siempre y un día más», completó Mateo, una expresión que se había convertido en el lema de la familia. Mientras Mateo dormía plácidamente, Ernesto y Laura reflexionaron sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta allí. Comenzó con una reacción de enojo por una simple canción. Casi resultó en la separación de la familia, pero a través de la persistencia del amor y la música, habían descubierto una forma de felicidad que ninguno de los dos imaginaba posible. La casa en Lomas de Chapultepec ahora estaba llena de risas, conversaciones, música y sobre todo amor. Las paredes que antes solo resonaban con silencio y tristeza, ahora reverberaban con la alegría de una familia que había aprendido que la curación a veces llega de las formas más simples e inesperadas. Y todas las noches, sin falta, se podía escuchar una suave melodía que resonaba por el pasillo. La canción de la mariposa que había cambiado 3 vidas para siempre, recordándoles a todos que, al igual que las mariposas, las familias también pueden pasar por transformaciones extraordinarias y emerger más hermosas que nunca. Fin de la historia. Ahora, queridos oyentes, nos encantaría saber qué les pareció esta conmovedora historia. Déjennos en los comentarios sus opiniones sinceras sobre el viaje de Mateo, Ernesto y Laura. ¿Creen que la música realmente puede tener ese poder transformador? Cuéntenos sus propias experiencias. No olviden dejar su like si la historia tocó sus corazones y sobre todo suscríbanse al canal para no perderse otras historias que los emocionarán.